vamos a hablar acerca de los ministerios. Cuando hablamos de los ministerios, pues es tal vez algo que la mayoría conocemos un poco más, caracterizamos un poco más, a diferencia de los dones y las operaciones, que es lo que hemos hecho la tarea de hacer esa diferencia. Respecto a los ministerios, encontramos en la escritura 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor. Hay una palabra que define ministerio: diaconía. Miramos, por ejemplo, que dones viene del griego charisma, operaciones viene del griego energema y ministerios viene del griego diaconía, que significa de manera simple servir. Un diácono es un servidor, la forma más sencilla de verlo. Recuerden que en nuestro estudio estamos procurando ser prácticos. No quiero ser pragmático, quiero ser práctico. Podamos ver desde la parte práctica los ministerios cómo funcionan, los podamos diferenciar. Antes de leer, quiero darles una introducción y quiero contarles algo que yo aprendí hace muchos años, y que fue la forma en que empecé a ir descubriendo los ministerios. Una de mis maestras, de mis mentoras, hizo un ejercicio. Habíamos un grupo más o menos de unos 35 muchachos ahí, jóvenes, todos arrancando en nuestra vida espiritual, y ella nos está hablando acerca de los ministerios y para en medio de la disertación que está haciendo y nos pone una tarea: dar cada uno una predicación o una enseñanza o una meditación basada en Juan 3:16. Todos nos pusimos en la tarea de hacer nuestro bosquejito, organizarlo y empezamos a presentarlo. Mientras lo presentamos, sucedió lo siguiente. Paso 1. Dice: yo veo en Juan 3:16 el amor de Dios por las almas y veo la importancia de que cada uno de nosotros podamos abrir el corazón a Cristo y recibirle como Salvador. Entonces ella dijo: hágase para este lado, evangelista. Paso el otro. Yo veo en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. Entonces es bueno que pensemos en cuánto Dios nos ama como seres humanos, porque somos sus ovejas, porque somos sus hijos. Y entonces ella dice: pase para este lado, pastores. Pasa otro. Estuve entre esos. Yo encuentro en Juan 3:16 3 cosas: el amor de Dios, cómo se mostró el amor de Dios y cómo se recibe el amor de Dios. Y puntualicé eso. Hágase para este lado, maestros. Pasa otro: el Señor hoy quiere hablar a tu vida de su amor, de su gracia, de la fe que tú puedes desarrollar para recibir ese amor. Así que hoy vas a abrir tu corazón para que Dios hable a tu vida. Pase para este lado, profeta. Pasa otro. Mire, cuando nosotros vemos Juan 3:16, realmente lo que encontramos ahí es el llamado de Dios para el ser humano. Dios quiere que el ser humano reciba su amor, pero hay un medio y hay un plan para recibir ese amor, y es la persona de Jesucristo, pero se necesita la fe para aquello. Y por eso el llamado de todos es a que mostremos ese amor a otros. Hágase aquí, apóstol. Solo con ese mismo versículo y en la forma en que cada uno lo presentó, ella pudo hacernos pensar en qué ministerio tenemos. Un ejercicio interesante. ¿Por qué? Porque el énfasis del evangelista es: recibe a Cristo en tu corazón. El énfasis del pastor es: recibe el amor de Dios en tu corazón. El énfasis del maestro es: entienda el amor de Dios. El énfasis del profeta es: hoy voy a implantar en ti una palabra del amor de Dios sobre tu vida. Y el apóstol es: aquí encontramos un llamado para servirle al Señor, para llevar su amor a las naciones. Eso es un apóstol. Entendemos el ejercicio, ¿no? Cómo logramos diferenciar esos ministerios, y para mí eso fue muy marcante porque desde el principio entendí cuál era mi ministerio. Quería darles esa introducción porque creo que nos da un ejercicio para distinguir cada ministerio en la práctica, en la predicación, en la forma en que se expresa, en cuál es su objetivo, en cuál es su meta principal. El evangelista quiere ganar almas, el pastor quiere cuidarlas, el maestro quiere instruirlas, el profeta quiere direccionarlas, el apóstol quiere equiparlas y enviarlas. Con eso como introducción, quiero que leamos algunos textos antes de iniciar. Efesios 4, 9 al 12. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí nos está enumerando los 5 ministerios. Ahorita vamos a volver a mirar ahí en ese texto algo importante que quiero que resaltemos. Miremos también 1 Corintios 12, 28 al 31. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Interesante encontrar aquí algo, porque aquí en Corintios nos está diciendo dones, por ejemplo, de milagros. Está utilizando el término don, aunque nosotros ya entendemos que se refiere a una operación. Una operación, recuerden, que puede convertirse en un don. Él está mirando los dones, las operaciones y los ministerios como dones, porque finalmente son regalos dados por Dios. Pero nosotros ya distinguimos dones, ¿cierto? Charismas, energema, operaciones y diaconía, ministerios. ¿Qué es un ministerio? El ministerio es un servicio que rinde una persona a otra. En un sentido bíblico, generalmente es una relación personal, no un simple trabajo manual. Quiere decir que es un trabajo con personas. La materia prima del ministro y del ministerio es las personas. Los pastores no son constructores de templos, de salones de iglesia. Los pastores deben construir en la vida de las personas. Entendemos la diferencia. El trabajo del ministro no es lo material, no es lo económico, no es lo que se puede palpar. El trabajo del ministro son seres humanos. Quiere decir que el ministro es un servidor. Y se usa un término para hablar del servidor o del ministro, el término carismata, griego también, que significa un regalo de Dios a la iglesia. Los dones son un regalo de Dios al creyente. Las operaciones son un regalo de Dios en un momento determinado. Los ministerios son un regalo de Dios a la iglesia. Cuando usted mira a su pastor es un don de Dios en la iglesia. Por eso se utiliza el término desde la perspectiva teológica de dones del ministerio. Miremos un siguiente punto. ¿Cuál será el propósito de los ministerios? Acabamos de leer Efesios, pero vamos a volver a leerlo un poco más despacio. Efesios 4, 12 al 16. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Estos versículos nos van a dar la clave de cuál es el objetivo de los ministerios, porque nos los nombran en el versículo 11, pero en el versículo 12 en adelante nos dice para qué sirven los ministerios, cuál es su propósito. Primero, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué son los ministerios? ¿Para dirigir la iglesia? No. Los ministerios no son para dirigir la iglesia. Los ministerios son para formar a la iglesia para la obra del ministerio ¿de quién?
de la iglesia. Por eso decimos que los verdaderos ministros en la iglesia no son los que están sobre el púlpito, son los que están sentados en la banca. Esos son los ministros. Por eso dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia, para el ministerio de la obra ¿de quién? De los que están en la banca. ¿Quiénes son los ministros? ¿Quiénes son los que debieran estar sirviendo en la iglesia? Aquellos que están en la banca. Muchas veces nos enfocamos solamente en estos 5 ministerios y olvidamos que el objetivo de estos 5 ministerios es formar a las personas que están en la banca para que ellos hagan el ministerio. Quiere decir que cada persona en la iglesia es potencialmente un ministro, servidor. Cristianos inútiles en el reino de Dios no existen. ¿Por qué pareciera que existen? Porque los 5 ministerios se enfocaron en edificarse a sí mismos en vez de edificar a la iglesia. Porque los pastores están pastoreando, se están apacentando a sí mismos y no apacentando a la obra. Porque los profetas andan reuniéndose entre ellos a profetizarse el uno al otro en vez de profetizarle a la iglesia. Porque los apóstoles están reuniéndose entre ellos a armar redes apostólicas para apostolizarse entre ellos, pero no para enviar a la gente. Porque los evangelistas andan reuniéndose a hacer campañas evangelísticas con evangélicos y no ganando almas afuera. Entendemos el punto. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que estos 5 ministerios tienen el propósito de edificar la iglesia. Ahora, cuando hablamos de edificar la iglesia, no estamos hablando de edificar paredes. Hablando de que los pastores tienen que encargarse de la parte administrativa de la iglesia. Ya sabemos que eso lo hace ¿quién? Los que tienen el don de ¿qué? Presidir o el don de administrar. Eso ya lo hemos visto. Los pastores deben enfocarse en edificar a las personas para que la gente crezca. Así que el objetivo de esos 5 ministerios es que las personas crezcan. ¿Para qué más? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuál es el objetivo de los 5 ministerios? Unidad y edificación. Unidad en la fe. Mire que no dice uniformidad, dice unidad, porque a veces como cristianos estamos buscando la uniformidad, que todos pensemos igual. No, aquí no está diciendo que todos pensemos igual. Aquí está diciendo que pensemos como Cristo. No todos pensando igual, sino que pensemos desde una perspectiva bíblica, pero de acuerdo al lugar, al momento en que estamos situados. Porque es diferente pastorear en la ciudad a pastorear en el campo. Es diferente pastorear en medio de gente elocuente, de gente docta, por ejemplo, de ingenieros, de políticos, de personas que tienen una capacidad intelectual, a ir a predicar donde las personas a duras penas leen y escriben. Vemos esa diferencia. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Cuál es el objetivo de estos 5 ministerios? Que las personas no sean fluctuantes. ¿Qué quiere decir el término fluctuante? Fluctuante es una gelatina que nunca toma consistencia. Parece un borracho que camina de un borde del andén al otro borde del andén. Así hay cristianos que no saben exactamente ni qué creen, ni cuál es la base de su fe, ni si creen hoy en la profecía de mañana no, hoy oran en lenguas, mañana dicen que eso es del diablo. Y se encuentran en esas situaciones que difícilmente tienen una consistencia. A eso se refieren como niños fluctuantes. Pensemos en lo siguiente. Quiero que se lo imaginen, por favor. Aquí tengo yo a una persona. Una persona que llega a Dios debiera pasar por los 5 ministerios. ¿Qué pasaría si esa persona llegara y cruzara por los 5 ministerios? Quiero que lo piensen. ¿Cuál es el trabajo del evangelista? Ganarse esa alma para Cristo. El evangelista se lo gana. De hecho, el evangelista, su trabajo es llevarlo hasta el bautismo. Entonces, cuando usted no ha llevado a una persona hasta el bautismo, usted no ha evangelizado a nadie todavía según la Biblia. Eso lo vamos a ver ahora. Cuando usted ya lo lleva al bautismo, el siguiente punto es pasárselo ¿a quién? Al pastor. El pastor lo va a entrenar para vivir en su vida cristiana. El pastor le va a enseñar a orar, le va a enseñar a leer la Biblia, el pastor le va a dar las bases de la fe, le va a poner todo ese fundamento respecto a su relación. Quiere decir, a esa información tácita, no cognitiva,
Es como el niño está en la casa y el niño aprende a decir papá antes de ir a una escuela, ¿sí o no? Mire que ahí en ese caso es el trabajo pastoral, pastor es más un papá. Este muchacho no puede quedarse huérfano, se evangelizó y sin papá, grave, pero cuando él se evangeliza y tiene un papá o un pastor, alguien que lo guía y lo ayuda en su relación con Dios. Pero resulta que los papás a veces son muy alcahuetas y entonces nosotros no tenemos paciencia para enseñar, los pastores no. ¿Quién sí tiene la paciencia para enseñar? Pasa al siguiente, el maestro. El maestro arranca a ponerle orden, a enseñarle la A con la O, la M con la A, y le enseña a deletrear y utiliza toda una cantidad de didáctica, ¿cierto? Dibujitos, plastilina, colorcitos, saborcitos, lo deja untarse, les ayuda para que él, toda esa información sea organizada y tenga un propósito. Eso ya le empieza a dar al creyente, ¿qué? Consistencia. ¿Qué le falta? Resulta que la persona llega a Cristo, pero según la Biblia, cuando leemos, por ejemplo, el libro de Nehemías, vamos a encontrar algo. Que ellos volvieron a Jerusalén, construyeron el templo, pero los muros estaban derribados. Así vuelve todo el mundo. La gente llega a Cristo, se reconstruye su relación con Dios, pero sus muros muchas veces están derribados. Quiere decir que la persona tiene problemas en su carácter que necesitan ser tratados. ¿Quién se encarga de esos problemas de carácter? Generalmente llega el profeta. ¿El profeta qué hace? Le ministra. El profeta le saca los demonios. El profeta le hace sanidad interior. Le muestra que en su infancia Dios quería hacer algo, pero vino el diablo y entonces lo liberó, le sanó, le restauró, le quitó las pulgas, los piojos, todo. Lo deja limpiecito. El profeta trabaja en la santificación del creyente. Trabaja más en qué? En su carácter espiritual. Entonces mire que el pastor trabaja respecto a su relación con Dios, a su devoción. El maestro trabaja respecto a su cognitividad, su aspecto intelectual, pero el profeta trabaja respecto a su condición espiritual. ¿Qué le falta? Siguiente, el apóstol. El apóstol es alguien que tiene la capacidad de entender cuando alguien tiene un llamado y ayudarlo a desarrollarlo. Llega el apóstol y dice, oiga hermano, este hermano ya cuánto lleva en Cristo, ya hizo su discipulado, ya nació de nuevo, ya se bautizó, ya pasó por sanidad interior, ya lo liberaron, ya lo sanaron, ya tiene conocimiento. ¿Qué le falta? Hermano, usted sirve para algo. ¿Qué hace el apóstol? Venga que yo por allí tengo un campito blanco para que su merced vaya y funcione. ¿Qué pasaría si en la iglesia una persona pasara por el proceso de los 5 ministerios? ¿De qué forma crecería? De una forma integral, para que ya no sean niños fluctuantes. Porque a veces hay cristianos fluctuantes, porque el que los pastorea es un evangelista y él lo único que sabe es ganen almas y traigan gente a la iglesia, pero nunca los pastorean, nunca los visitan, nunca los llaman. Tienen un vacío, ¿cierto? De pronto el que los pastorea es un maestro y entonces el maestro solo les llena la cabeza, pero nunca los invita a evangelizar. No les invita mucho a orar tampoco y a ayunar. Porque el maestro le interesa es que usted recite bien la Biblia, papito, porque usted la está leyendo mal. Y vuelva y léala. Eso le interesa. Y entonces, ¿qué tenemos? Niños fluctuantes, porque ese tiene conocimiento porque lo formó un maestro, pero no tiene ganas de evangelizar a nadie, no tiene ganas de visitar a nadie y orar por los enfermos. Se necesitan los 5 ministerios. Imagínense, una persona cae en manos de un apóstol. El apóstol en qué está pensando, abramos nuevas iglesias. Venga, sí, usted acabó de hacer la oración entrega, pero usted ya le sirve al Señor. Láncese y lo manda. Y entonces allá se va esa persona que ni ha nacido de nuevo y no sabe ni por qué se bautizó, no sabe por qué es cristiano, nunca tiene vida de oración, pero allá está de pastor, porque el apóstol le vio pinta de ministro y lo mandó. Ahora, imagínense que cayera solo en manos de un profeta. No lo evangelizaron bien, no lo pastorearon, pero el profeta, como el profeta solo se mueve por visiones, entonces mire, eso, si usted tuvo ese sueño de que estaba allá en la cumbre, eso es porque Dios quiere usarlo a usted de una manera maravillosa, y entonces vamos a ir a la cumbre y desde allá vamos a botar aceite, y entonces él aprende todas las mañas del profeta, pero no tiene un orden, no le sirve a Dios para nada, sino solo hace bulla en la iglesia. A él le fascina es temblar, sentir sudores, sentir calores, que le llene de oro las manos, sentir el aceite como le chorrea por todos lados, pero no más. Sí, estamos entendiendo la diferencia.
Qué importante que podamos ver que una persona necesita de esos 5 ministerios para no ser un cristiano fluctuante, llevado por cualquier viento de doctrina. ¿Por qué estamos hoy como estamos? Porque todo el sistema cristiano está montado sobre solo el pastorado. Pero hay pastores que están allá al frente que ni siquiera son pastores, son evangelistas, o son maestros, o son apóstoles, o son profetas. No están dando un equilibrio al creyente. Y entonces tenemos un desequilibrio en la iglesia impresionante porque no estamos haciendo uso de todos los ministerios en la iglesia. Espero ser claro con este ejemplo porque es lo que estamos viendo. Dice, para que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. El objetivo de los 5 ministerios, que el creyente ¿qué? Crezca en todo en la cabeza, en Cristo. El objetivo de los 5 ministerios no es convertir a las personas en profetas como yo, o que todos sean maestros como yo, o que todos sean pastores como yo. No, es que las personas sean como Cristo. El evangelista, él no dice, es que nosotros nos volvemos iguales a ustedes. Entonces, para que ustedes sean cristianos reggaetoneros, aquí les cantamos reggaetón. Y entonces estamos haciendo reggaetoneros, pero no los estamos llevando a Cristo. ¿Cuál es el punto? El punto es que el objetivo del evangelista es llevar a las personas a Cristo, o llevar a Cristo dentro de las personas, mejor dicho. El pastor, ¿cuál es el objetivo del pastor? Que la persona que se vuelva fiel a la iglesia y no falte a ningún culto. ¿Sí? No. El objetivo es que la persona sea fiel ¿a quién? A Cristo el Señor. Mire, el primero es poner a las personas en las manos de Cristo. El segundo es poner a Cristo en las manos de las personas. ¿Cuál es el objetivo del maestro? Enseñar qué es hermenéutica, exegética, apologética, cristología, neumatología, y que la gente recite perfecto esas palabras y las cite en hebreo, en griego y en arameo y en sánscrito. No. El objetivo es que las personas ¿qué? Conozcan a Cristo de forma ordenada en la escritura. Sencillo. Oiga, el objetivo del profeta es ¿qué? Que la gente sienta el calor de Dios, sienta la paz de Dios, sienta el viento que le atraviesa la piel. No. El objetivo del profeta es llevar a las personas a Cristo, a vivir en santidad, a vivir como Cristo vivió. Ese es el objetivo del profeta. ¿Y el apóstol? El objetivo del apóstol es ¿qué? Abrir iglesias de la denominación Esplendor de Gloria. Vamos a abrir la misión Esplendor. Vamos a lanzar la misión Esplendor por todo el mundo. Vamos como Pinky Cerebro a conquistar el mundo. No. El objetivo es que las personas sirvan no a la misión Esplendor de Gloria. ¿Sirvan a quién? A Cristo. Aclaramos entonces que el objetivo es que las personas crezcan en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Mire cómo hemos perdido el énfasis, por eso la iglesia hoy está como está. Falta de la utilización de los ministerios. Dice, para que nos ayudemos mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Oiga, qué interesantísimo esto. Ayudarnos mutuamente. ¿Qué significa? Que yo me gané el alma solo para que sirva en mi iglesia. Si usted no sirve en mi iglesia, si no está sirviendo a otro, usted está siendo infiel. ¿Sí? ¿Está siendo infiel? ¿Porque está sirviendo en otro lado? Perdón, ¿a quién es que sirve? Ese es el punto. Para que nos ayudemos, ¿qué? Mutuamente. Pero nosotros nos metimos dentro de la denominación y eso ha hecho que ¿qué hagamos? Que las personas solo sirvan ¿en dónde? Aquí, en la denominación Esplendor de Gloria. Entonces, si usted no sirve en Esplendor de Gloria, es un infiel, es un rebelde. No, espere. Estamos llamados a servir a Cristo, a servirnos mutuamente con otros creyentes, con otros pastores, con otras denominaciones, a servirnos como hermanos en Cristo, según la actividad propia de cada miembro. ¿Según qué? Oiga, volvemos a hacer el ejercicio. Según la actividad ¿qué? Es que usted ya se le dio la escuela de pastorado, así que usted tiene que pastorear porque lo que recibió fue la escuela de pastorado, así sea evangelista. Estoy utilizando un palillo para trancar una puerta en vez de usar el trancador de la puerta. Estoy usando una piedra pómez para partir una panela en vez de usar la piedra
para partir panela. Ese es el lío que tenemos, según la actividad propia de cada miembro. Así que el objetivo de los 5 ministerios es que las personas descubran cuál es su actividad propia, cuál es su don, cuál es su operación, cuál es su ministerio, cuál es el propósito de Dios específico con esa persona. Pero ¿por qué no se descubre? El evangelista le ayuda a descubrir quién es Cristo. El pastor le ayuda a descubrir cómo relacionarse con Cristo. El maestro le enseña a descubrir cómo funciona la vida en Cristo. El profeta le enseña a descubrir cómo experimentar a Cristo. El apóstol le enseña cómo servir a Cristo, pero según la operación de cada miembro, según la actividad propia de cada miembro. ¿Para qué? Para servirnos en amor, dice edificándose en amor, verso 16, la última frase. Ese ir significa que ya es producto terminado solo porque ya pasó los 5 ministerios. No, quiere decir que continúa creciendo. Él todavía necesita a los evangelistas. De pronto ya no para nacer de nuevo. ¿Para qué lo necesita? Para que le ayuden en el ministerio que él tiene. De pronto él es pastor y necesita como pastor que un evangelista venga y le ayude. De pronto él es profeta y es descuidado con la Biblia muchas veces. Entonces necesita un maestro que venga y lo oriente un poquito respecto a la palabra de Dios. O de pronto es un maestro y como es maestro es tan intelectual que ha olvidado que la vida espiritual también necesita sobrenaturalidad. Necesita del profeta para que le ayude un poquito a meterse más en lo sobrenatural. O de pronto está tan enfocados en el evangelismo que necesita del apóstol para darse cuenta que él tiene capacidades y tiene gente ahí en la iglesia con capacidades para abrir nuevas obras, nuevas iglesias. Observamos y estoy tratando de hacer esas combinaciones porque creo que nos va a servir muchísimo esta información. De nuevo les recuerdo que no estoy corriendo con el tema. Quiero tomarme el tiempo que sea necesario para ir profundizando y para ir llevando esto desde la práctica para poder entender lo que Dios quiere que hagamos también nosotros y en qué punto podemos irnos identificando y en qué punto podemos ir pensando, oiga, Dios a mí me ha llamado entonces a esto. Yo digo que soy evangelista, pero no traigo un alma a la iglesia. No he bautizado el primero. ¿Evangelista? En cambio, a mí sí me gusta llamar, visitar, estar pendiente de la gente. Ah, pastor. En cambio, a mí me gusta más bien cuando me ponen a enseñar. Yo casi no, como con la gente no mucho. Y eso de llamar, de visitar, pues más maestro. En cambio, a mí, yo siempre que hablo, la gente llora, se quebranta. Yo siento que el Señor está haciendo algo especial en los corazones. Ya no se trata de solo que la gente está entendiendo, sino que la gente está experimentando algo bonito de Dios. Y la gente me manifiesta que cada vez que usted me habla, yo no sé, pero algo pasa en mi corazón que se transforma. Posiblemente sea un profeta. Pero no, usted cada vez que habla, que anima a la gente a hacer alguna cosa para Dios, de pronto es un apóstol. Es alguien que tiene la capacidad de descubrir ministerios, de activarlos. Como conclusión de esta parte, la iglesia no obtiene un crecimiento integral y adecuado cuando carece del ejercicio combinado de los 5 ministerios. El objetivo en la iglesia es que pudiéramos llegar a la combinación de esos ministerios. A uno le llaman pastor porque la costumbre es llamarlo pastor, pero yo soy maestro, por ejemplo, en mi caso, yo soy maestro. Si me llaman maestro, pues ya suena raro porque todo el mundo está acostumbrado solo a decirle a la persona que está al frente, el pastor. Entonces, el pastor Simón. Pero si yo hablara de cuál es mi ministerio, no es el pastorado. Mi ministerio es la enseñanza. El lío es yo como maestro que necesito al lado mío. Necesito un profeta, necesito a alguien que identifique y lance ministerio, necesito a alguien que evangelice porque como buen maestro no me llega mucha gente. Lo que sí se me amañan ahí para las escuelas, eso sí, fascinados que uno les esté enseñando vainas, pero arranquen mucho, necesito un apóstol, necesito un profeta que de pronto esté ministrando porque yo solo estoy dando lo intelectual, conocimiento, pero tengo gente ahí con problemas espirituales que no hemos podido resolver. ¿Qué se necesita? Profeta, alguien que venga, que se meta, que Dios le dé sueños, visiones, revelaciones, que se pueda meter en el asunto, ayudar para que la iglesia crezca. ¿La iglesia cuál? ¿Las 4 paredes? ¿La denominación? No, las personas. Recordemos, los ministerios, el objetivo de los ministerios es el trabajo con ¿qué? La materia prima son
las personas. Yo no pastoreo plata. Yo no pastoreo ladrillos. Yo no pastoreo números. Yo pastoreo ¿qué? Personas. Si soy evangelista, yo no estoy ganando números. Yo estoy ganando almas. Yo no le estoy profetizando al aire, porque ahora hasta al aire le profetizamos. Yo le profetizo a personas. Yo no estoy abriendo iglesias. Yo estoy activando ministerios de las personas. Eso hace el apóstol. Cada uno de los creyentes debe reconocer su función para ejercerla dentro de la iglesia. Así que el objetivo de este tema en particular es que usted pueda, al finalizar esto que vamos a compartir, encontrar cuál es el ministerio que Dios tiene con usted. Quiero pasar a mirar nuestro primer ministerio, el apostolado. Viene del griego apóstolos, que literalmente se traduce como uno enviado. El término apóstol no significa el cabecilla de la iglesia, porque es que así es que lo interpretamos hoy, ¿no? El apóstol es casi el arcángel San Miguel, el querubín mayor. De hecho, ya hay unos que dicen que ya pasaron de apóstoles a patriarcas y otros de patriarca a arcángel y de arcángel a querubín. Y no, pues imagínense, para llegar allá, apóstoles significa uno que es enviado. Jaimito el cartero, un mensajero. Eso es un apóstol. En español suena como hasta degradante para decirle al apóstol mensajero. En las empresas, ¿quién es el que tiene el cargo más bajito de todos? Está entre el celador y el mensajero. Y la señora el aseo. Bueno, el apóstol es el mensajero. El término mensajero que utiliza aquí, hablando de apóstolos, significa un mensajero que lleva un mensaje personal. No es un mensajero que lleva una carta a un extraño. Es alguien que lleva una carta muy personal. No es un mensajero en el sentido profesional. Es un mensajero en el sentido relacional. A eso se refiere el término apóstolos. Quiere decir que el mensajero debe ser alguien que tiene una relación estrecha, tanto con quien lo envía como con quien recibe el mensaje. Desde ese punto de vista, un mensajero es alguien que de confianza, en quien uno puede delegar y decir, oiga, llévemele esta plática a mi mamá. Tiene una relación estrecha con el hijo y con la mamá. Y él simplemente lleva ese mensaje. A eso se refiere el término apóstolos. Vemos un ejemplo y lo conocemos. Génesis 24, 2 al 4, verso 33 y verso 53. Está Abraham enviando a su siervo. Eso es un apóstolos. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, de confianza, obsérvenlo, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. El de confianza. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Dice, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de las cananeas, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. 33. Y le pusieron delante que comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. ¿Qué era este siervo? Un apóstolos, un mensajero. Y él le dijo, habla. Verso 53. Dice, y sacó el criado alhajas de plata. ¿Qué llevaba? Dinero, ¿cierto? Y alhajas de oro y vestidos. Y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Oiga, este siervo hubiera podido con todas las riquezas, ¿qué? Irse de vacación. Y en esa época que no había cámaras, no había policía, no había GPS, se podía esconder uno porque el celular no le funcionaba, porque no había electricidad tampoco. Pero ¿qué hizo este mensajero? Era el de confianza. Eso es un apóstol. Es alguien que tiene una relación estrecha con su amo. Quiere decir que se toma su trabajo de manera personal. Usted empieza a identificar a alguien que tiene apostolado, es alguien que se toma el asunto como si fuera de él. Él no piensa que los recursos son de la iglesia, él piensa que los recursos son de Dios. Él no mira a la iglesia como una empresa, como un negocio. No. Él mira a la iglesia como su familia. Es un asunto personal. Les recomiendo ese libro cuando puedan conseguirlo, de Bob Sorge. Sí, es un asunto personal. Cuando puedan leerlo,
de los mejores libros que usted puede leer en su vida cristiana. Ni más si quiere servirle al Señor. ¿Cómo sabemos que se trata de un asunto personal? Recordemos que la Biblia, siempre que vamos a mirar en la Biblia, vamos a encontrar en el Antiguo, pero tenemos que encontrar ese mismo patrón en el Nuevo Testamento. ¿Dónde encontramos ese mismo patrón en el Nuevo Testamento? Cuando hablamos de un asunto personal. Hechos 9, 15 al 16. Hablando del apóstol Pablo. Características para el apóstol Pablo. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Mensajero, un enviado, alguien que va a ir a llevar un mensaje. Pero hablemos de lo personal, verso 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, él va a ir a llevar mi dolor de muela a otro. A él le va a tocar sufrir lo que yo, ese me entiende. Él conoce lo que yo estoy viviendo. Él se identifica conmigo y por eso va a llevar ese mensaje. Porque el siervo de Abraham cumplió su labor. Porque él conocía a su Señor. Porque él amaba a su Señor. Porque él tenía una confianza con su Señor. Un verdadero apóstol es alguien que tiene relación con su Señor. Y se toma de manera muy personal su labor. Ahora, Dios también se toma su manera personal con el apóstol. El apóstol logra sentir el dolor. Recordemos, por ejemplo, a Pablo diciendo, yo vuelvo a sufrir por ustedes dolores de parto. Oiga, el apóstol es más que un personaje de corbata y 4 aviones y relojes Rolex. El apóstol es ¿qué? Alguien que padece por el dolor de otros. En ese caso podemos pensar que Pablo tenía, por ejemplo, el concepto de misericordia, porque cuando a uno le duele algo en los huesos, uno entiende a otros que les duelen los huesos también. El apóstol es alguien que es comisionado para dar un mensaje especial a un grupo especial. Romanos 11:13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Y entonces aquí empezamos a encontrar un poquito sobre el apóstol. El apóstol dice que en este caso, Pablo fue llamado ¿a quién? A los gentiles, quiere decir, a un grupo específico. Por eso usamos mejor el término misionero, es el término que encontramos. Misionero. ¿Por qué hablamos de un misionero? Porque estamos hablando de alguien que tiene una misión especial con un grupo especial. En este caso, Pablo a los gentiles, pero pudiéramos decir Pablo a los indígenas del Guaviare o Pablo a los indígenas de La Guajira. Alguien que tiene un llamado a ir a un grupo específico. Por ejemplo, conocimos el testimonio de Hudson Taylor, ¿cierto? Que va directamente a la China. Misiones específicas en sitios específicos. Por eso la mejor forma para hablar de un apóstol en nuestra época o de la función apostólica es misionero. Pensemos en lo que dice Gálatas, porque aquí hablamos de otro apóstol, el apóstol Pedro, Gálatas 2, 7 al 8. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Qué está reconociendo Pablo? Que él fue llamado a los gentiles y Pedro fue llamado a los judíos. El apóstol tiene una comisión específica. Entonces podemos pensar, por ejemplo, en alguien que tiene el apostolado para abrir misiones para niños. Llega a sectores a trabajar con niños y logra formar iglesias para niños, por ejemplo, en el sentido de hacer obras específicas con niños, una fundación, etcétera. Eso puede ser también un apostolado. Hay otro que su apostolado es hacia las mujeres o hacia los presos o hacia las prostitutas o hacia los drogadictos. Observamos en ese sentido el apostolado, que tiene la capacidad de trabajar con ese tipo de personas, de etnias o formas también diferentes, de culturas diferentes, de sectores diferentes. El apóstol puede ser comisionado para llevar y establecer la doctrina de Cristo donde otro no puede o no ha sido enviado. Generalmente el apóstol está pensando en gobernar a otros pastores para armar su movimiento apostólico, su red apostólica. No, el verdadero apóstol en su función de misionero, ¿qué es lo que quiere? Ir a donde nadie ha ido, llegar a donde nadie ha llegado.
Generalmente el apóstol no construye sobre fundamento ajeno. Él quiere ir a un sector donde otros no han trabajado. Esa es una clave importante del verdadero apóstol en el sentido del Nuevo Testamento, lo que estamos observando. Porque muchos rechazan ese punto, ¿no? Del apostolado. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso y por qué sucede. ¿Cuál es el objetivo del apóstol? Plantar iglesias locales. Romanos 15, 18 al 20. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. La clave del apóstol, de un verdadero apóstol. El verdadero apóstol no anda persiguiendo pastores para convertirlos en mi denominación. El verdadero apóstol está buscando personas para haga su trabajo o está yendo a lugares donde otros no van. Súper clave en ese sentido del verdadero apóstol en su función, como lo estamos viendo, ¿no? Como ministerio, ¿no? Ahorita vamos a ver los 12 apóstoles y a qué se refiere eso y cuál es su diferenciación con los ministerios o con el ministerio de apóstol, perdón. Otro trabajo del apóstol es cimentar las iglesias que están mal fundamentadas. Esto sí es clave. O sea, el apóstol no solo trabaja de pronto abriendo nuevas obras donde nadie, sino aquí hay apóstoles que se van a enfocar en fundamentar las iglesias que están débiles. Generalmente el dedo gordo es el que se ejemplifica para hablar del apóstol. ¿Por qué? Porque toca los 5 ministerios. El apóstol es alguien más bien integral, tiene capacidad de evangelismo, tiene capacidad de pastorado, tiene capacidad de la parte profética, tiene capacidad de la parte de enseñanza, de fundamentación. Por eso vemos a un Pablo como tan integral, ¿no? Porque como que tiene de todo un poquito. Es un pastor porque sufre penalidades por causa de Cristo, es un evangelista porque lo ha llenado todo el evangelio, es un pastor porque está cuidando de sus ovejas y de otros pastores. Es un profeta porque de hecho profetizó sobre ciertas situaciones. El Señor me ha mostrado que nadie va a perecer aquí y está pensando de forma macro. Hechos 15, 40 al 41. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Pablo por donde iba ayudando a otros a encontrar sus ministerios, ayudando a otros a organizarles su doctrina, iba ayudando a otros a descubrir lo que Dios quería para ellos. No tienen el Espíritu Santo. Venga, espere aquí, venga, vamos a orar hasta que el Espíritu Santo descienda. O sea, que se complementara, como añadiendo esos punticos débiles que faltaban en la iglesia. El verdadero apóstol viene y complementa eso. Esas cositas que le faltan a una persona para que pueda desarrollarse para el Señor. Importante. Hechos 19, 1 al 20. Oiga, aquí es donde Pablo llega y los hermanos en Éfeso les preguntó a ellos si habían recibido el Espíritu Santo y ellos dicen, ni siquiera habíamos escuchado sobre el Espíritu Santo. Entonces él empieza a orar por ellos, los bautiza en el Espíritu Santo, les habla del bautismo del arrepentimiento, luego empieza a predicar, dura allí más o menos unos 3 meses y así por el estilo, él empieza a darle a la iglesia las bases que se necesita. Es importante el trabajo del apóstol. Hablamos de esa parte de confirmar la obra, de fundamentar la iglesia que está mal fundamentada. Ese es un trabajo del apóstol, el verdadero apóstol. Él está preocupado no por personas, él está preocupado por las iglesias. Aunque trabaja con personas, está enfatizado que esas personas vivan su cristianismo de una manera correcta, pero de manera comunitaria. O sea, él no está pensando solo en individuos, está pensando en comunidades de personas bien fundamentadas, no solo en personas bien fundamentadas, sino en comunidades bien fundamentadas. Una nota aclaratoria. Quiero tomarme el tiempo para que revisemos algo. Es importante entender hoy el ministerio de apóstol y diferenciarlo del único apostolado que les fue encomendado a los 12 apóstoles. Hay una diferencia entre los apóstoles con mayúscula, los 12 apóstoles, a los apóstoles con minúscula.
o el ministerio de apóstol. ¿Sí? Por eso hago el énfasis con la A mayúscula. Apóstol con mayúscula, los 12 apóstoles. Apóstol con minúscula, los que hacen un trabajo de misioneros. Mateo 19:28. Vamos a leerlo. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Bastante claro, 12 apóstoles, 12 tronos para ellos. El resto nos pondrán butaquitas, lo que sea que nos pongan, no hay problema. Pero para esos 12 hay 12 tronos. Perfecto, importante entender esa diferencia. Lucas 22:30. Por eso cuando hoy alguien dice apóstol y lo utiliza como si, o sea, él fuera Pedro, Juan o Jacobo, ya tenemos problemas, ¿no? Lucas 22:30. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. O sea que si hoy existieran apóstoles en ese punto, entonces ya no serían solo los 12 juzgando a las 12 tribus de Israel, sino ¿quiénes? Toda mano de apóstoles que tenemos hoy, porque como tenemos una apostolatutis aguda, no. Los verdaderos 12 apóstoles son esos 12 que van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y pues resulta que como Judas, ustedes ya saben, ¿no? El tipo, el barrón tricito, terminó muriendo. Y Pedro escogió ahí un fulano que ni volvió a aparecer, no se sabe ni qué hizo, ni para qué sirvió. Pues Dios tenía uno guardado debajo de la manga y era ¿quién? Gracias a Dios, a Pablo. Y si no, usted y yo no tendríamos el evangelio porque el que llevó el evangelio a Europa terminó en España y terminó con nosotros, pues fue Pablo. Si no hubiera sido por ese último apóstol que el Señor escoge para completar el verdadero 12 de ese grupo, que lo dice 1 Corintios 15, 5 al 9. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Aquí está bastante claro. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo soy un apóstol, pero soy el ultimito. Ahí Dios me escogió gracias a él, porque yo era perseguidor, pero mire, ahí terminé apóstol. Pero qué interesante, porque muchos hoy apóstoles, ellos dicen, no, es que un apóstol es alguien a quien el Señor se le revela de manera personal. Ahora, aquí a quién se reveló Jesús de manera personal. A más de 500, o sea que todos eran apóstoles, porque se les reveló de manera personal. Entonces eso es cuento chino. Apóstol enviados. El resto estamos haciendo ahí bulto. Igual nos toca servir para alguna cosa. Ahora, quien se hace llamar apóstol en ese rango de apóstol con mayúscula de los 12 apóstoles, ¿qué dice la Biblia acerca de ellos? Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Nos está hablando de los últimos tiempos. ¿Qué va a haber en los últimos tiempos? Un poco gente diciendo que son ¿qué? Apóstoles. Yo soy el apóstol. Se dicen ser apóstoles, pero en ese sentido de que ellos se creen la mamá de los pollitos. Se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Un verdadero apóstol lo es, en el sentido de que es un misionero, de que activa ministerios, en que ayuda a fundamentar la iglesia. Pero esos apóstoles con mayúscula son malos, son mentirosos y se dicen ser lo que no son. Pilas, porque ese sí ya es el lobo feroz, es el coco. Hay que tener mucho cuidado y diferenciar eso. ¿Por qué es importante esto que estoy compartiendo? Porque muchos rechazan en la iglesia el ministerio del apóstol por causa de la apostolatitis aguda que hay. Por causa de ese famoso movimiento apostólico y profético que se levantó hace 20 años nomás. Eso trajo, que yo lo llamo más el movimiento apostático y herético. Eso no, de apostólico y profético no tiene nada. Eso es un revuelto ahí terrible. Es importante que podamos descubrir a los falsos apóstoles. ¿Qué distingue a un falso apóstol? Entonces vamos a meternos ahí un poquito.
Vamos a mirar qué distingue a un falso apóstol y luego miramos qué distingue a un verdadero apóstol. ¿Qué distingue a un falso apóstol? Apocalipsis 21:14. Por eso aparecen en Apocalipsis, porque por eso sabemos que son los finales de los tiempos, porque eso ya es de carácter apocalíptico. Esas apostolatitis hace parte de la final de la era. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esos son los verdaderos, ¿cierto? Los que tienen tronos para juzgar a Israel. ¿Cuáles son los falsos? 2 Corintios 11:5. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Aquí no está hablando Pablo de los 12 apóstoles. Está hablando de aquellos que se creen o se dicen ser apóstoles y no lo son. Entonces, ¿aquí qué está diciendo? Aquellos grandes apóstoles. Casi que pudiéramos decir que Pablo, si usara el latín como lo usamos nosotros, le hubiera puesto unas comillas. Falsos apóstoles. ¿A qué se está refiriendo? Que los falsos apóstoles, la tendencia de ellos es ¿a qué? A engrandecerse, a ser grandes. Hoy notamos eso. Hay que besarle los pies al apóstol, traerle la plata a los pies del apóstol. Hay que agarrarle la chaqueta al apóstol, pilas con el maletín del apóstol, porque ahí está la unción apostólica en el maletín, en el que carga la platica que le saca a la gente. Que ellos quieren engrandecerse a sí mismos. Por eso Pablo no está hablando de los otros, porque los otros, ¿quién los engrandeció? ¿Quién engrandece realmente a alguien? Dice que el que se humilla será enaltecido. Pero el que se enaltece, ese va a ser humillado. Ese es el problema. Cuando se encuentren frente al Señor, aquellos que se han engrandecido a sí mismos como apóstoles. Quiere decir que usted va a Costa Rica, paga 7 millones de pesos y Guillermo Maldonado o Cas Luna le da su cartón de apóstol y usted ahora es un apóstol, porque lo pagó 7 millones de pesos por eso, aunque ahorita está más caro por los impuestos. Apelan al sensacionalismo. 2 Corintios 11, 3-4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús del que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, ustedes se lo aguantan porque quieren. A eso se refiere bien lo toleráis. Generalmente los falsos apóstoles apelan ¿a qué? Al sensacionalismo, quiere decir a mover las emociones de la gente. ¿Qué es mover las emociones de la gente? A ver, hermanos, vamos a leer Juan 3:16. A ver, ¿quién está conmigo? ¿Quién está aquí? Levante las manos. ¿Sí están o no están? A ver, digan que sí. Amén. Gloria a Dios. Emociones. Pero si tú no pactas hoy, entonces no vas a recibir la bendición. Y la pobre gente, por la pura culpa, pacta. ¿Cierto? Y pacta es saque la platica, papito, y vaya firmando la letra. Porque si no tiene plata, igual comprometa como sea. Usan el sensacionalismo, el violincito detrás, el de la organetica detrás con la musiquita toda bonita. Dicen ser apóstoles. Eso es un puro show, pura sensación, pura emoción. Hoy usan las luces, hoy usan el sonido, hoy usan todo eso. Sitios que no parecen iglesias de los curas, que son sino cuevas. La cueva de Batman tiene más luz. Perdónenme, ¿por qué se les meterá el guasón? Pues precisamente, por lo oscuro. Generalmente, este tipo de apóstoles, falsos apóstoles, despojan económicamente a las iglesias. 2 Corintios 11:8. Dice Pablo, ¿he despojado yo a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros? Está haciendo pregunta, ¿sí? Si usted lee el versículo anterior. La pregunta es, ¿he despojado a otras iglesias? ¿A qué se dedican los falsos apóstoles hoy? Ay, venga, pastor, si usted entra dentro de mi red, tiene que enviarme su diezmo de diezmos. O sea, ¿despoja a quién? A otras iglesias. Yo te voy a dar el letrero de mi misión, pero tienes que enviarme diezmos de diezmos, tus pactos. Y cuando hagamos seminarios, tienes que traer toda tu iglesia. Consiga las bucetas, sí, que la gente saque plata donde no tiene, sí, que la gente venda empanadas, pero tienen que llegar aquí como sea y pagar la entrada de 140,000 al seminario de 3 horas. Esos apóstoles unos bravos para sacar plata, para despojar a las iglesias. Entonces, esos apóstoles tienen 3 y 4 aviones, mientras los petustes que les creen, a duras penas tienen para pagar la tarjeta Transmilenio. Son fraudulentos. Prometen
y no se ve. O sea, en la realidad y en la práctica no se nota la verdad de lo que ellos prometen. Segunda de Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Están disfrazados. Yo no sé. O sea, cuando uno sale el 31 de diciembre y ve al pirata Morgan, ese no es el pirata Morgan. Es un niño disfrazado. Pero los cristianos andamos yendo a Halloween todos los domingos a ver los apóstoles disfrazados. Gente que parece, pero es un disfraz lo que tienen encima. Esos son falsos apóstoles. Y dice que son fraudulentos. Quiere decir que son un fraude. Ellos profetizan, el 2020 es el año de la bendición. Y llegó COVID y nos mató. Oiga, el año de la bendición. Y ni se retractaron los señores, ¿no? Ese era el año de la bendición. Y todos guardados, papitos, y sin plata con qué comer. El año de la bendición. Como raro, ¿cierto? Esos son los apóstoles, fraudulentos. Y entonces después tenían que retractarse. Entonces, no, es que es el 2021, porque es que el Señor me revaló por la incredulidad del pueblo. Entonces, para el 2021 sí. Sí, ahí vamos en el 2021 como burro para atrás. Fraudulentos. Prometen vainas que no cumplen. Prometen una libertad que no tienen. Segunda de Pedro 2:19. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Son tan corruptos que se tragan los impuestos. Son tan corruptos que le cambian el nombre de la iglesia cada 3 años. Aquí hay una en Bogotá que cada 3 años le cambian el nombre. Yo no sé si ustedes se han fijado. ¿Sabe para qué hacen eso? Para no pagar impuestos, porque son fraudulentos. Son esclavos de corrupción. Ellos son unos abejas, es para cuidar la platica. Tenemos, por ejemplo, una misión aquí grandísima. No digo nombres para no meterme en líos, pero ya les di una pista. ¿Sabe en cuánto está evaluado el templo y los bienes de toda la iglesia? En 100 millones de pesos. Y cuando usted ve esa construcción, no vale menos de 10.000, 20.000 millones de pesos. Pero está evaluada en 100 millones de pesos. Porque como la esposa es política, busquen registro y comercio. Misión tal, 100 millones de pesos el patrimonio. Eso no se lo come nadie, pero así es. Son esclavos de corrupción. Prometen libertad, pero ellos mismos no la tienen. Son avaros, tienen más problemas entre ellos. Estamos viendo todas las barbaridades que podemos ver. ¿Cuáles las características de un verdadero apóstol? Gálatas 6:17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Pablo, un verdadero apóstol, ¿qué llevaba en su cuerpo? Las marcas del Señor. Y no me refiero a lo que dijo doña Claudia Castellanos del estigma, ¿no? De que ahora ya le sale sangre, ¿no? Ahora si miras la visión de la cruz, te empieza a salir sangre. Porque eso dijo doña Claudia allá en el libro de la cruz de ella. Ya casi que les empieza a salir la sangre aquí como el del quinto elemento, que le sale la sangre aquí en la frente. No. Las marcas del Señor es que, perdóneme, las paleras que le dieron a ese pobre Pablo. Pero ¿cuáles son las marcas de los apóstoles de ahora? Rolex, Mercedes-Benz, Jets, Concord. Esas son las marcas de ellos. No, las verdaderas marcas de un verdadero apóstol es que se le nota que trabaja. Es que se le nota que ha luchado por el evangelio. Es que se le nota que ha peleado por este asunto. Ha sacado aún de su propio bolsillo para sostener la obra si es necesario. Ese es un verdadero apóstol del Señor. Como conclusión, actualmente el aclamado movimiento apostólico y profético es una farsa porque tiene como base la mala interpretación de un solo texto. Oiga, todo ese movimiento apostólico y profético se armó con un solo versículo, que eso es lo peor de todo. Y leído fuera de su contexto, que eso es lo peor. Efesios 2:20. Sobre eso se armó ese falso movimiento apostólico y profético. ¿Qué dice? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Oiga, cuando aquí Pablo está diciendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, se está refiriendo de los 12 apóstoles y de los profetas del Antiguo Testamento. Pero ¿qué es lo que ellos armaron, los del falso movimiento apostólico y profética? Que ellos, como son apóstoles, entonces ellos le ponen el fundamento a la iglesia.
Por eso es que ustedes cuando escuchen a esos apostólicos, que espero que no pierdan tiempo haciendo eso, pero bueno, si lo llegan a hacer, ustedes van a encontrar que ellos utilizan una figura. El apóstol es el riel y el profeta es el tren. Oiga, qué bonito, ¿no? Eso suena re lindo. Usted pone el tren sobre el riel. Oiga, qué lógica tiene eso. El apóstol es el que permite el funcionamiento del movimiento apostólico. Entonces, el apóstol es el que permite que la parte profética fluya. Esos son unos berracos para todas esas vainas. Por eso dice la Biblia que ellos utilizarán fábulas. Perdónenme, pero el creador de Marvel, no, el hombre quedó pañales, hermano, al lado de los apóstoles y profetas modernos. Eso no significa que el apóstol no exista en la iglesia. Que alguien haya generado ese movimiento, que alguien haya degenerado en esa apostasía tan absoluta, no significa que no existan personas que de verdad han trabajado por el evangelio, que van a los campos, que van a las ciudades, llegan a zonas donde nadie más va, a la zona de la ventana 1040. Mire que la ventana 1040 necesita misioneros y son muy poquitos los que toman realmente la responsabilidad de ir hacia sus lugares a compartir el evangelio, pero quien lo hace realmente es porque tiene un apostolado, porque tiene un llamado. Gente que se va a China, gente que se va al África, gente que se va donde difícilmente le van a recompensar por su trabajo, que de pronto puede ganarse enfermedades, pero que están dispuestos a ir a servir al Señor. Ese es un verdadero apóstol del Señor. Importante que entendamos este punto. Mis amados, termino en esta parte hoy. Nos queda mirar los otros 4 ministerios. De nuevo, no quiero correr, trabajar concreto y un poquito más profundo sobre cada ministerio. ¿Para qué? Para que nosotros podamos identificar, venga, sí, Dios me está llamando a esto, ¿será que Dios quiere? Pero tener una claridad respecto a lo que está pasando, porque tristemente hoy estamos en medio de una era bastante difícil y por eso se cae también en el escepticismo, en dudar de los ministerios. Ahora, si uno fuera un apóstol y uno dice yo soy apóstol, no, pues hermano, lo tildan a usted de rata, de ladrón, de coleccionaviones. Hombre, no. Yo tengo que entender realmente qué es lo que Dios me llamó a hacer. Hoy ya casi para el cristiano honrado es una deshonra decirle apóstol, porque con toda esa payasada que se ha visto en el movimiento apostólico y profético, pues obviamente pues parece hasta como que ofensivo que a un verdadero apóstol se le diga apóstol. Un tema importante que necesitamos observar.